¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Hoy tengo el placer de presentar a Jean-Claude Vignoli. Buenos días, ¿cómo estás, Marta? Un gusto. Nacido en 1976, de nacionalidad suiza y española, periodista. Director de la ONG UPR, es una organización no gubernamental, es una ONG sin ánimo de lucro, con sede en Ginebra, Suiza, cuyo objetivo es promover los derechos humanos a través del examen periódico universal EPU. UPR sensibiliza y proporciona herramientas de desarrollo de capacidades a todas las partes interesadas en el EPU, incluidos los Estados miembros de las Naciones Unidas, de las organizaciones sociales y de las instituciones nacionales de derechos humanos. Al ser la primera ONG dedicada íntegramente al EPU, su experticia es ampliamente reconocida por las partes interesadas, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Les quiero contar a nuestro querido público qué es el EPU. El EPU es una revisión cíclica de las obligaciones de los Estados miembros de la ONU en materia de los derechos humanos. Es único porque implica que los Estados, en lugar de jueces y expertos, examinen y se hagan recomendaciones mutuas sobre cómo pueden mejorar los derechos humanos sobre sus países. Estas recomendaciones se someten a un proceso de seguimiento en el examen posterior que tendrá lugar 4 o 5 años, a un proceso de seguimiento. El EPU se estableció como un proceso político internacional y como consecuencia es pasible de que los profesionales del derecho no lo conozcan o al menos no estén familiarizados con su relevancia para su trabajo. La Asociación Civil DITEC Uruguay y la Mesa Permanente presentó un informe cuyo resultado del proceso de diálogo de intercambio entre organizaciones de la sociedad civil impulsado por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales orientadas al desarrollo, ACNON, con el apoyo de la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América del Sur a través del proyecto Sociedad Civil, promoviendo derechos humanos y fortaleciendo la democracia. Proceso del examen periódico del Uruguay 2024. El objetivo de esta contribución es alentar al Estado uruguayo a concretar medidas efectivas para eliminar las situaciones prácticas de vulneración. Después de esta breve introducción, quiero contarle a mi público cómo llegué a invitar a Jean-Claude Vignoli. Él escribió un mail a DITEC Uruguay y se presentó como experto internacional en derechos humanos y cofundador de la ONG UPR. Ahora, querido Jean, sea usted muy bienvenido y cuéntanos. Otra vez, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Primero tengo que explicar que no estoy más con UPR Info, a pesar de haber confundido esa ONG ya hace unos años que me fui de Ginebra, confundí esa ONG con un amigo mío, Roland Chauville, en el 2008, con que recién cuando empezó el EPU,
Y esa ONG, UPR Info, sigue hasta hoy día trabajando con el examen periódico universal. Yo hoy soy como consultante, periodista, consultador, periodista y varias otras cosas. Es un poco complicado cuando se tiene que hacer mi perfil, presentarme. Tengo una vida de latino, hago todo lo que tengo que hacer y lo que me gusta hacer también, tengo mucha suerte. Y en las cosas que me gusta hacer es apoyar la sociedad civil. Yo creo muy fuerte que la sociedad civil no solamente es una herramienta que tiene que oponerse al gobierno, es también una herramienta que va a proponer al gobierno cómo a mejorar los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pensamos que todos sabemos lo que son los derechos humanos, pero los derechos humanos son unos e indivisibles. Todos los derechos humanos tienen que ser protegidos. Cuando una persona está discriminada en un país, son toda gente que es discriminada. Si una persona con discapacidades en Uruguay es discriminada, todos los uruguayos pagan el precio de esa discriminación. Si un descendiente, un afrodescendiente, una persona indígena en este país, se habla muy poco de los indígenas, pues esos también tienen, esas personas también tienen el derecho ah, universal a la dignidad del ser humano. Y es eso el examen periódico universal, es de hablar de todos los derechos de un país, porque no hay ningún país que sea perfecto. Se habla mucho de los países del norte, pero en los países del norte global tienen también sus desafíos. También cuando se habla de personas con discapacidades, obviamente tienen más recursos y pueden hacer más cosas, pero hay también discriminación con que no es, uno no tiene que creer que porque hablamos de Suiza, mi país, que todo está perfecto. No, para nada. Y el examen periódico universal muestra muy bien que los avances que se tienen que lograr en todos los países. Sea, si tú me permites, voy a volver continuar leyendo tu hoja de vida, ¿no? Ujú. Las actividades principales. Recaudación de fondos. Se consiguieron fondos para programas a gran escala, proyectos con múltiples donantes destinados a reforzar las capacidades de los miembros de la sociedad civil y los gobiernos. Captación de nuevos donantes, como agencias de la ONU y de los gobiernos. ¿Podrías ampliar, por favor? Pues eso son cosas que he hecho con varias ONGs que fundé o no. Se necesita recursos y los recursos cuando uno trabaja de activista en los derechos humanos, pues en general hay dos opciones, o son los estados, fundaciones, o es la gente privada que va a aportar algo. En el marco del EPU, en el ámbito del EPU es un poco complicado ah, que sea personas privadas, entonces son más fundaciones, más la ONU, más los estados que van a apoyar a diferentes ONGs. Y yo pues busqué fondos para varias ONGs, que sean las mías o no. En la promoción advocacy, primero, desarrolló herramientas en línea, tutoriales, sitios web y fuera de línea, documentación dedicadas a mejorar las capacidades básicas y avanzadas de una amplia gama de actores. Estos documentos establecen nuevas normas que han sido ampliamente utilizados por los estados, las instituciones, academia y la sociedad civil. ¿Quieres allí contarnos un poquito más? Bueno, vamos a hablar mucho de mí, parece. Ah, Es tu pues, trayectoria, tu sí, amplia trayectoria que nos lleva a que realmente eh, puedan otras personas también seguir tus líneas.
Cuando escucho esa trayectoria, me doy cuenta que ya no soy más un jovencito. Ah, pues sí, la idea, sobre todo con UPR Info, mi ex ONG, la idea era de en común, juntando la información de la sociedad civil de cualquier país, escribir lo que funciona o lo que no funciona en el marco del EPU. Y son lo que se llama, con un barbarismo, las buenas prácticas. Es una palabra, unas palabras muy de la ONU. Es para inspirar, por ejemplo, en Uruguay, la sociedad civil, según lo que se logró en Kenia, en Estados Unidos o en China. Bueno, en China no avanzan mucho las cosas, pero ah, vamos a ver cómo la sociedad civil llega a inventar soluciones para avanzar en materia de derechos humanos. Y vamos a importar esas buenas ideas según el contexto. Cada contexto es diferente, cada país es diferente y se tiene que adaptar, obviamente, a ese contexto. Pero sí, en esos documentos que tuve la suerte de redactar en cooperación con muchas ONGs a través del mundo, pues la idea era de ver lo que funcionaba, básicamente, e inspirarse de lo que funcionó en otro país para importarlo en su propio país. Encargado de proyecto, taller de la sociedad civil y diálogo con el gobierno, cuyo objetivo es dotar a las organizaciones de la sociedad civil y a los gobiernos de conocimiento sobre derechos humanos y del valor de la mentalidad cooperativa para garantizar un diálogo fructífero entre todos los actores. Se encargó a organismos de la ONU, de la sociedad civil, de las instituciones, representantes de gobiernos y parlamentarios que colaboran en la elaboración de matrices de derechos humanos, con plazos y acciones claros. Estuviste en Asia, Mongolia, Kenia, en donde hubo un presupuesto de $600.000 anuales. ¿Ahí quieres ampliar? Sí, ahí es interesante, pienso, en particular, esa parte de mi vida lo hice en varios países, después del examen periódico universal, que acaba de terminarse para Uruguay, la parte ginebrina, en Ginebra, que es la sede de los derechos humanos de la ONU. Se acaba Uruguay acaba de ser revisada por los otros, todos los estados de la planeta podían tomar la palabra sobre Uruguay y han hecho recomendaciones. Esas recomendaciones, que son como sugestiones, pues la sociedad civil las puede activar, puede participar a la implementación de esas recomendaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre es complicado porque son centenas de recomendaciones que fueron hechas a Uruguay. Entonces la sociedad civil se tiene que organizar y hacer una matriz. Y es exactamente lo que pienso que tendría que hacer acá en Uruguay para asegurarse que todos los ciudadanos aprovechan de los avances en materia de derechos humanos. La sociedad civil se tiene que juntar para redactar una matriz de las acciones que se tienen que hacer según las recomendaciones que recibió Uruguay. ¿Considera que el examen periódico universal es un proceso que va en evolución? Depende de lo que hablamos por evolución. Si es una evolución para los estados, o sea, dentro de los estados, después de haber sido revisado en Ginebra, yo diría depende siempre de la sociedad civil de cada país, porque si la sociedad civil no llega a unirse,
pues el EPU no sirve a nada. Son solamente estados que hablan en Ginebra. Uruguay, como todo país bajo revisión, pues va a decir que las cosas están bastante bien en el país. Todos países van a decir eso porque es política. Entonces, si la sociedad civil del país revisado no se une para pedir al Estado de avanzar en materia de derechos humanos, pues las cosas no evolucionan, la verdad. Y en materia de personas con discapacidades en Uruguay, pues varios países hicieron exactamente la misma recomendación a Uruguay, porque en 5 años el país no logró avanzar sobre varios temas. Entonces, los países van repitiendo. Sobre eso se puede decir que no evolucionó el país en varios ámbitos. La verdad, con que se espera mucho de este nuevo gobierno, a ver si toma más en serio los derechos humanos, pero al parecer estos últimos 5 años las cosas avanzaron muy poco. Entonces, al nivel de los países, depende de la sociedad civil si se moviliza para, para empujar el Estado, para hacer incidencia, para que el Estado tome en serio los derechos humanos. ¿Tú has visto en otros países de América Latina que se aprovechan las recomendaciones del EPU en los tribunales nacionales? Hay cooperación con el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, depende de los países y diría, depende de la estabilidad de los países. América Latina es enorme, con muchos países de contextos muy diferentes y yo diría que si el país es estable, el EPU puede funcionar y puede haber una buena coordinación con la justicia. Ah, en países como Venezuela, obviamente el EPU no sirve a nada porque el país es muy inestable y las recomendaciones no van a servir a nada porque la sociedad civil venezolana pues va en cárcel cuando trabaja los derechos humanos. En otros países, pues va a depender siempre de cómo el gobierno ve la participación de la sociedad civil. Ah, Podemos decir que países como Perú, por ejemplo, hay un espacio para la sociedad civil que puede criticar el gobierno y que aprovecha para criticar fuerte el gobierno. Y creo que es eso, el EPU, es dar un espacio, ofrecer un espacio adicional a la sociedad civil para meterse por la administración, el gobierno nacional y para reclamar avances. Entonces, en países como Uruguay, que son muy estables, pues puede tener una buena coordinación, pero yo diría que en este país hay un desafío judicial, porque voy a decir algo que no es muy políticamente correcto, pero falta un ministerio de la justicia. Y yo no entiendo muy bien, hasta hoy día, no entiendo muy bien el argumento de decir, sí, pero los poderes en Uruguay son separados. Bueno, en países mucho más antiguos que Uruguay, que inventaron la separación de los poderes, tienen Ministerio de Justicia. Entonces, yo no entiendo muy bien ese argumento. Yo pienso que es muy importante de tener un Ministerio de la Justicia porque es el ministro de la Justicia que de verdad puede asegurarse que las leyes, perdón, propuestas por el gobierno son conformes a la Constitución, a las leyes, etcétera. El ministro de la Justicia puede estar muy separado del gobierno, que es más el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos. O puede estar muy cerca del gobierno, pero muy separado del fiscal general, como Francia. Entonces,
A mí me parece un poco, o sea, cada país tiene su sistema y yo no, yo acepto las diferencias, pero creo que puede ser muy útil de tener un Ministerio de la Justicia. Te cuento. En Uruguay existen tres poderes independientes del gobierno de Uruguay, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La Constitución uruguaya establece que estos tres poderes deben actuar de manera independiente y controlándose entre sí. Las funciones de cada poder son las siguientes. El poder ejecutivo ejecuta las leyes. Está compuesto por el presidente, sus secretarios y ministros. El poder legislativo hace las leyes. Está compuesto por diputados y senadores. El poder judicial interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias. Está ejercido por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y los juzgados. Uruguay es un estado democrático y republicano. Se considera uno de los países más democráticos de América Latina. Entonces, mi querido, vamos a volver a la EPO. Nosotros, por ejemplo, una de los ítems que hemos tocado es el derecho del acceso a la justicia, a la real justicia para las personas con discapacidad. ¿Ustedes qué apoyo dan para garantizar una sentencia justa y una equidad? Artículo 13 de la Convención. Es que tengan justamente acceso a un juicio justo y se reconozca el enfoque de género en el acceso a la justicia. Que se reconozca el enfoque de edad, porque hay enorme diferencia entre un niño con discapacidad y una mujer con discapacidad. El Estado empresa y entonces tenemos que muchas veces la justicia no es tal porque se falla en contra de las personas con discapacidad, se falla a favor de una empresa, se falla a favor del Estado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hincapié nuevamente, el acceso verdadero a la justicia. No sé si se entendió mi pregunta. O sea, ¿cómo el EPU puede ayudar el acceso a la justicia? ¿Sí? Sí, pues a través de las recomendaciones, o sea, acabas de mencionar. Ah, el acceso a la justicia para una persona con discapacidad o no es esencial. Ah, es la base, hablabas de Uruguay, que es uno de los países los más democráticos de América Latina, tal vez es el más democrático de América Latina. Pero para tener una democracia justa, tiene que ser igual para todos. Todos los derechos se aplican de la misma forma a cada uno y los deberes también. Entonces la igualdad es fundamental en una democracia. Una democracia no se puede llamar democracia si solamente algunos tienen acceso a la justicia y los otros no tienen. Entonces es fundamental que las personas con discapacidad puedan acceder de forma igual a a los tribunales, a la justicia en general. Am, en un país como Uruguay, que tiene una Defensoría del Pueblo, pues la Defensoría también tendría la tarea de ayudar a todos. Ah, lastimosamente, tal vez en el país no funciona como tendría que funcionar ese acceso. Las personas con discapacidades tendrían el derecho de ir a la Defensoría y de pedir ayuda. Ah, pero tengo entendido que no en todas las defensorías del país las cosas funcionan de esa manera. Entonces, como decía, la igualdad es fundamental y una persona que
sea que tenga discapacidades o no, enfrente de una empresa, pues representa menos, porque una empresa va a poder pagarse abogados más conocidos, con más experiencia, etcétera. Entonces, es revoltante de ver que en el país hay ese tipo de problemas y se tiene que avanzar ahí, pero ahí vemos el interés, diría, de la sociedad civil. ¿Por qué, Marta? Porque justamente cada asociación que trabaja en los derechos humanos tiene una parte de soluciones. Tú misma tienes una experiencia tremenda en las personas con discapacidades por culpa de enfermedades raras y ese tipo de realidad. Entonces tú puedes traer esa información al gobierno para explicar qué tipo de discriminación enfrentan las personas con enfermedades raras y cómo se puede lograr cambiar esa realidad. A través del EPU, justamente usando esas recomendaciones que fueron adoptadas en septiembre pasado, o sea, septiembre de este año, pues se puede lograr avanzar sobre ese tema, pero tu expertise es fundamental, la tuya, la de la mayoría de la sociedad civil de este país que trabajó ya varias veces junta, es fundamental. Y yo soy un creyente en la sociedad civil y pienso de verdad que la sociedad civil, a pesar de tener sus desafíos, porque tenemos también nuestros problemas, tenemos que ser muy humildes sobre eso, pero hacemos las cosas que muchos no quieren hacer, creemos en la defensa de los derechos humanos para todos, creemos en esa igualdad en la sociedad civil. Creemos que la discriminación, que se muere, sabemos que se muere de la discriminación y queremos evitar esos muertos, queremos una sociedad más justa para todos. Sí, queremos sentencias con equidad y que no lo estamos logrando. Y por eso alzamos nuestra voz y seguiremos alzando nuestra voz para decir, aquí estamos presentes porque no hay justicia sin equidad. También en nuestro informe nosotros marcamos el derecho a la vivienda, que ha sido vulnerada por el Banco Hipotecario, la Agencia de Vivienda. Estamos representando casi a 28.000 personas afectadas por unos 7.200 créditos en unidades reajustables, que se ajustan periódicamente en función del índice medio del salario. El Banco Hipotecario fue creado como una institución para proteger a las personas trabajadoras, pero esto luego se transformó y el Banco Hipotecario tenía el monopolio de esa línea crediticia. Fue creado con un fin social como promotor al acceso a la vivienda de la clase media. Estos créditos fueron firmados a 25 años, desde el año 1980, 1990. Arbitrariamente ese contrato fue modificado unilateralmente. Las personas que se jubilaron por discapacidad o se jubilaron por su edad, o a veces quedaron sin trabajo con el problema de la pandemia, hicieron que cayeran sus convenios. Y al Banco Hipotecario a veces hay que pagarle 40 años o más años por una vivienda humilde. Hace poco salió una ley que dice que las personas que pagaron 40 años, la casa es suya. Una vivienda humilde. Pero después, los que no llegan a eso, hay personas que tienen 33 años, un ejemplo, y entonces no llegan a los 40.
pero dicen que tienen que pagar 10 años más por los colgamentos, porque hubo un momento que no se pagó porque, porque su ingreso disminuyó. Entonces nosotros también levantamos la voz por el derecho a la vivienda. Como tú sabes, la vivienda es un bien que tenemos derecho todas las personas. El 80% de las cuotas que paga el deudor son intereses. Ahí tenemos que continúan, el banco pasó toda su cartilla de deudores a la agencia de vivienda y entonces la agencia de vivienda, algunos que llegan a los 40 años, como dije, y que no tienen colgamentos, entonces les va a escriturar, va a ser suya la vivienda después de 40 años. Y nosotros también seguimos marcando esta situación que es una violación a los derechos humanos. Como ves, DITEC es amplio el espectro que nosotros estamos defendiendo permanentemente. ¿Has visto alguna situación similar a esta? Pues a mi parecer, Estados Unidos tiene también un problema tremendo con las deudas, porque la gente se endeuda muchísimo y que hemos tenido la crisis del 2008 financiera. El mundo entero hemos pagado los problemas de de Estados Unidos. Ahora no soy una experta del tema. A mí me gusta hablar solamente de lo que conozco. Pero yo escuché muy bien lo que dijiste y 28.000 personas sobre un país de 3,5 millones, casi 4, me parece tremendo, parece enorme como número. Y ya no se puede hablar de algunas personas, pero de un fenómeno de sociedad. Es un problema que afecta a muchísimos uruguayos. Ah, entonces yo no sabría decir, como no soy un experto, no sabría decir cuál es la solución. Pero se ve que hay un problema, ¿verdad? Ah, Se ve que es un problema que afecta a muchísimos uruguayos y como decías, o sea, el derecho a la vivienda no existe en los derechos humanos, pero el derecho a un techo sí. Y no sé si hay uruguayos que son expulsados por culpa de ese problema, en consecuencia de ese problema. Se les Ah, rematan las viviendas cuando no bueno, pudieron pagar. pues sí, eso es un problema total entonces, porque todo el mundo tiene derecho a un techo. Sí, y la Institución Nacional de los Derechos Humanos realizó dos recomendaciones. Una fue en el año 2013 y otra en el año 2020. Pero como sabemos, no son vinculantes. Y manifestó que existe un enriquecimiento injusto del banco hipotecario en detrimento de los deudores en unidades reajustables, puesto que esto le reintegran al banco el capital. Son créditos viejos, emitidos en los años, como dije anteriormente, 80 y 90. Las cuotas de estos préstamos en UR se continúan ajustando año a año. Subieron por encima de la inflación. Se consideran, hay momentos que son impagables. Entonces, el derecho a la vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a nivel de la vida adecuado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Esta es una triste realidad que nosotros hemos tomado como bandera y que continuaremos peleando porque realmente la solución que está en este momento de esta ley, que
que fue el año pasado promulgada por el Poder Ejecutivo, no es completa para todo, no nos da una solución. Quería ilustrarte en 2 puntos, nada más que nosotros hemos trabajado en el EPU, que realmente son muchos los puntos y no nos daría el programa, y sabemos que, bueno, que como dicen siempre, el tiempo es tirano en televisión. Siempre. Ya. Pero me parece ser una lucha noble que lleva DITEC. ah, y como lo decíamos, necesitas tener un techo. No puedes, si no, duermes en la calle. Y dormir en la calle, pues sabemos muy bien que el vicio, donde se ponen los niños, o sea, hay muchos problemas con ese tipo de problema. La gente no puede ser echada en la calle. Aunque es una lucha que me parece muy noble que lleva a cabo DITEC. Y nosotros, después de varios años de soñar, hemos logrado tener este programa, en el cual agradezco a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, a mi querida amiga Alejandra de Canal 23 de Florida, donde se emite este programa, y luego se expande a unos 14, 16 países. Y En el mundo nuestra entero. finalidad es que los derechos sean para todos, que los derechos se sepan, porque a veces cuando uno no sabe, no puede pelear por reclamar sus derechos. Este programa ha sido sacado con mucho sacrificio, pero bueno, después tenemos esos mismos al alma, como que de Finlandia nos mandan felicitar por Mm. este programa, y ellos a la vez lo mandan a Estados Unidos, y de Estados Unidos nos llegan las felicitaciones. Realmente, como dije, es hecho con mucho cariño y con mucho sacrificio. Jean-Claude, ha sido un gusto, y bueno, esperemos encontrarnos en otras de estas circunstancias luchando por nuestros derechos. Hasta la lucha siempre. Muchas gracias por todo. Ha sido una hermosa entrevista. Gracias. Que Gracias a pases ti. muy bien. Adiós.